la sesión 5 del seminario de Introducción a la Álgebra Conmutativa. Entonces, gracias a los que se conectaron en Zoom y a los que están aquí presenciales. El día de hoy vamos a comenzar con Jessica. Ella nos va a exponer sobre topología de Zariski, ¿verdad? Es un ejercicio que preparó, ¿vale? Entonces, el espectro de A es el conjunto de ideales primos contenidos en A. Y a partir de este conjunto podemos definir, o se define otro, encontramos el siguiente conjunto, B de E, donde aquí tenemos los ideales primos que están justamente en este espectro de A. Tal que este ideal contiene a E. En algunos lugares vamos a encontrar a este conjunto llamado como variedad de E. En particular, vamos a ver que el espectro de A cumple la topología de Zariski, que estos conjuntos que aquí defino son los cerrados que cumplen las propiedades necesarias para que este cumpla la topología de Zariski. Entonces... Disculpa, ¿está contenido en C? Ay, sí, pero mi mente trabaja antes de lo que escribo. E está contenido en P. Es un conjunto cualquiera contenido en el ideal primo. Y para que estos cumplan, que sean cerrados, se debe tener, perdón, estos son los cerrados, y que esto sea la topología, debe cumplir estas propiedades. La primera es que la variedad de A va a ser el vacío, y la variedad 0 es igual al total. Conforme vaya dando las propiedades, voy a ir demostrando que esto es cierto, pero en este caso es muy fácil ver que es cierto, ya que por la definición de VDA, pues son todos los ideales primos que contienen al anillo. Entonces, sabemos que es un anillo conmutativo con 1, y por la definición de ideales primos, que tenga 1, o sea, no hay un ideal primo que contenga el 1, por lo tanto es vacío. Para la variedad 0, pues lo mismo por la definición de los ideales primos, o simplemente por ser un ideal, todos los ideales tienen al 0. Entonces, por eso es que esto se cumple. Para la siguiente propiedad, esta es un poco inusual dentro de la topología general. Regularmente tenemos 3 propiedades que cumplen una topología general, pero esta en particular es una propiedad sencilla, bonita, pero importante. Entonces, si tenemos 2 ideales y uno está contenido en otro, entonces las contenciones lo que digas como se voltean. También es muy fácil ver que esto se cumple por la definición de la variedad. Si yo tomo un ideal primo contenido en la variedad de J, por definición yo sé que J
está contenido en P, pero nuestra hipótesis nos dice que I está contenido en J, y que I esté contenido en unidad primo, pues eso hace que P esté en la variedad de I. ¿Qué tal? Mi nombre es Jessica y la clase anterior vimos lo que fue el espectro de A. La tercera propiedad, y tenemos dos ideales, I y J, de A. Entonces, la variedad de I unión la variedad de J es igual a la variedad del producto. Esto visto usualmente como la topología es como, ya que la definición clásica para topología general trabajan con abiertos, y aquí cada una de estas variedades son cerradas, pues ellos trabajan con intersecciones, si no recuerdan, en este caso serían lo equivalente a uniones. Entonces, esta variedad unión esta me da un cerrado. Y voy a borrar, puedo borrar esto, ¿no? Sí. Ok, aquí la demostración va a ser por contenciones. Y la primera es que, supongo que, ¿dónde estoy? ¿Esta? Ah, sí. Que la unión está en el cerrado del producto, la variedad del producto. ¿Estás suponiendo o es lo que quieres demostrar? Es lo que quiero demostrar. Ok. Perdón. Eso es lo que voy a demostrar. Entonces, tomo un ideal primo dentro de la variedad. Y todo por definición. ¿Qué implica que P esté en la unión? Quiere decir que P, bueno, el que está en uno o está en otro. Y la definición de eso es que I está contenido en P, o J está contenido en P. Pero además sabemos, no recuerdo exactamente si tenemos la definición del producto de ideales, entonces una pequeña observación. Oh, exacto. Okay. Entonces, bueno, aquí ya se ve. Y de ahí, pues, si está en uno o en otro, pues ya implica que esto que está contenido se satisface. La siguiente contención. De acuerdo. Es probar que esta variedad está contenida en la unión. Somos igual un ideal primo contenido en la variedad del producto. Y esto quiere decir que el producto de I con J está contenido en el ideal primo P. Y aquí lo que quiero ver es que
el ideal J está en P o el ideal I está en P. Si voy a suponer primero que no está en el J y llegar a que está en la variedad de I, y la otra posibilidad es muy similar. Entonces, supongo que J no está contenido en P, y lo que quiero llegar es a que I está contenido en P. Aquí mi P es como por demostrar, ¿no? Se entiende que es una D. Sí. Ok, y ahora si tomo si esto no ocurre, entonces quiere decir que existe un X que pertenece a J, tal que X no pertenece a P. Y yo sé por la definición del producto que para toda X en sí, Y, ¿no? Ponle otra letra. sí, perdón, el producto de X con Y está en P. Ajá. Ok. Ahora, O tal vez un pasito antes, ¿no? Si multiplicas a X por Y, pues en particular lo pones en J. ok, sí. O lo pones en I, ¿no? O sea, da igual. Ajá, sí. O sea, en particular este producto X está en J y Y está en I, entonces está en I con J, que está contenido en I, o está contenido en J. De acuerdo. Y ahora sí, también por la definición de el producto, pues es este. Ajá. Y ahora por la definición de ideal primo, yo sé que si esto pertenece a P, implica que X está en P o Y está en P. Pero X no está en P, entonces Y debe estar en P. Nada más ahí que en la segunda línea, cuando dice P contenían la variedad de I por J, creo que P pertenece a la variedad de I por J. ¿En dónde? ¿En la segunda línea? La segunda línea. Ahí. P pertenece a la variedad de I por J. Sí, no contenido. Sí, ya vi. Gracias. Ok, ahora entonces lo que obtengo es que X por Y está en, No, que Y está en P. ok, y Pero Y estaba en I. ahí, Sí. y esto está en B. Ok, y en B, que si no está en la variedad de I, implica que está en la variedad de J, es análogo. Entonces, lo puedo decir aquí ya, análogamente, Ajá. si P no está en la variedad de I, entonces P está en la variedad de J. Para la última propiedad, si tengo una colección de ideales en A, entonces la intersección de las variedades
va a ser igual a la variedad de la unión. Ahí es B de I y J, ¿no? En la primera intersección de... Ajá. Ah, sí. Ahí está. Ajá. Y la demostración pues, también es muy directa y sencilla. La primera contención, supongo que en este caso, que la variedad de la unión, perdón, voy a demostrar que la variedad de la unión de los ideales está contenida en la intersección de las variedades. Entonces, tomo un ideal primo, la variedad de las uniones de los ideales, y lo que quiere decir esto es que la unión de los ideales está contenido en B. Ahí solo hay definición de la variedad. Y lo que quiero mostrar es que ese P está, contiene a todos los IJ. Y decir que la unión está contenida en el ideal primo. Ideal J está contenido para todo J, el ideal IJ está contenido en el ideal primo. Pero esto implica que P pertenece a la variedad IJ para todo I, pero para todo J. Pertenece. Y de ahí ya puedo concluir que como está en todos, entonces P pertenece a la intersección de la variedad. La otra contención. La última, ya casi termino. La última contención, considero el ideal primo en la intersección de las variedades. Muchos paréntesis, perdón. Y quiero ver que está en la variedad de la unión. Pero lo mismo por definición, si P está en la intersección de las variedades, quiere decir que los IJ están contenidos en el ideal primo para toda J. Considerando la unión de los... Ah, no es cierto. Sí, ¿no? De los IJ. De los IJ. Entonces, sí. Ah, bueno. Si cada uno de ellos está en el ideal primo de P,
Entonces puedo considerar la unión y este va a seguir estando dentro del lineal primo. Sí. Sí, está bien. Y lo que implica que pues, T pertenece a la variedad de la unión. De acuerdo. Bueno, ahí sí era sin B adentro. Después de la unión, es sin la B. El de la última. Ahí, sin la B de Es cierto. Unión, no. Esa sí está bien. Esta. Esta es la Entre tantas veces, cosas. Así ya. Sí. Ahí está. Pero voy a juntar ya. Ahí. Perfecto. Y listo, bueno, con estas propiedades que satisface el espectro de A, que estos son subconjuntos del espectro de A, subconjuntos, son colecciones de conjuntos del espectro de A. Son lo que definen una topología de salida. De Sari. Bueno, dudas, comentarios para Jessica. Decía Armando que esa no es auto. Justo, o sea, yo le decía a Jessica hace un rato que pues ya vivimos una topología, ¿no? En un conjunto, en este caso nuestros conjuntos es el espectro, y que podemos seguir hablando de todas estas propiedades topológicas, como por ejemplo si es T2, si es Hausdorff, solo que sí, no, o sea, algunos no han llevado un curso de topología clásica, topología de conjuntos, entonces, ¿vale? Por eso, pues de momento... Pero yo no hubo ninguna duda. O comentar. Pero sí es cierto, ¿no? Es muy natural pensar en todas estas propiedades de la topología. Muchas gracias, Jessica. La idea de que participen también los estudiantes es que vayan desarrollando, ¿no? También esa práctica y al exponer, que sabemos que es súper importante. Entonces, bueno, voy a continuar con algo de la sesión de hoy y quiero comenzar a hablar lo voy a decir, uno de mis temas favoritos, que son las bases de Grobner, que pues yo aprendí cuando estaba en la maestría y que se convirtió en una de las herramientas principales para tanto mi tesis de doctorado como todo lo demás que siguió. Entonces, sí, me gusta mucho. Y bueno, a ver, déjenme ver mis notas, cómo las empecé. Bien. Voy a hablar de bases de Grobner, ¿no? Que había hecho algún comentario respecto a ellas cuando vimos el teorema de la base de Hilbert, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el teorema de la base de Hilbert? Que tienes un anillo, el anillo de polinomios en n variables es neperiano. Y una de las pues caracterizaciones de ser neperiano era que todo ideal en este anillo es finitamente generado, ¿cierto? Entonces, en este anillo de polinomios, todo ideal es finitamente generado. Lo ideal es finitamente generado. Entonces, eso nos dice que si tú tienes un ideal en el anillo de polinomios, existe un conjunto finito de elementos, en este caso polinomios, que te lo genera. ¿Cierto? Digamos N. Y es un teorema pues súper poderoso, lo demostramos, de hecho, en la primera sesión. Lo siento, no fue la primera sesión, no sé. Segunda, que la primera sesión está grabada. Bien,
Y una pregunta natural después de esto es ¿cómo diablos encuentro los generadores, ¿no? Si me estás diciendo que existen, pero entonces ¿cómo los encuentro? ¿Cómo encuentro, cómo calculo, cómo determino? Todos los CFIs son generadores de unidad. Bueno, la respuesta corta es con una base de Grobner. Esa es la respuesta. Entonces, pues justo eso, ¿no? Quiero comenzar a introducir conceptos, a decir qué es, y luego, pues como el objetivo es encontrarlos, pues seguramente hay un algoritmo aquí intermedio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona. Y, bueno, bases de Grobner en general es uno de los temas clásicos dentro de el álgebra conmutativa computacional, ¿no? Que es una de las áreas, me voy a atrever a decir también más fructíferas en los últimos años, y creo yo, esta es mi opinión muy personal, que para hacer álgebra conmutativa actual o moderna, pues hay que saber al menos utilizar algunas de las herramientas computacionales, ¿no? Por ejemplo, bases de Grobner. Además de que hay un teorema que dice que cualquier álgebra de dimensión finita es cociente de un álgebra de polinomios, o sea que es un cociente de ese estilo. Y eso le da mucha importancia a saber. Encontrar, ¿no? Sí. O sea, y es que, bueno, justo eso. Aquí uno ve como inofensivo el problema de encontrar generadores de ideales, pero realmente es un problema clásico. Un problema clásico y uno de los métodos más usuales pues en las investigaciones más actuales de álgebra conmutativa, pues es utilizar bases de datos. Entonces, creo que sí está como padre aprenderlo, ¿no? Para quienes les interese o como cultura general de las matemáticas también. Bueno, va. Entonces, algunas de las aplicaciones que tienen las bases de Grobner, bueno, en particular, ¿no? Determina generadores de ideales, pero también te responde la pregunta de cuándo un polinomio, bueno, porque yo estoy tomando el anillo de polinomios, pertenece a un ideal, ¿vale? Que uno pudiera decir, bueno, o sea, pertenece si lo puedes escribir como combinación finita de los generadores. Sí, pero no siempre es fácil escribirlo como combinación finita de generadores. Entonces, con bases de Grobner puedes determinar, no, esto, que no sé cómo se traduce, se llama el membership test. Membership, sí, pertenencia, ¿no? Ah, pertenencia. Test de pertenencia, supongo que se llama. Como prueba de pertenencia. Desde pertenencia. Perdón, no sabes. De miembros. Entonces, esta es una como de las aplicaciones más directas que tiene. Espero que ahorita con las definiciones se convenzan, ¿no? De esto. También nos sirve, por ejemplo, para calcular dimensiones. Estas son aplicaciones. Podemos calcular dimensiones de álgebras afines. ¿Vale? Podemos calcular kernel. ¿Hoy están que no es relación? No. Bueno, el cociente de... Es el cociente de un anillo con un ideal, ¿no? El kernel, vamos a calcular kernel de homomorfismos. Y aquí, bueno, no se dice explícitamente, pero incluso podemos calcular ideales tónicos.
también son uno de los temas más actuales en los que la gente trabaja. Podemos en particular decir que nos sirven para resolver sistemas de ecuaciones, así de sencillo. Ecuaciones polinomiales. Ecuaciones polinomiales. ¿Vale? Y algo importante, que esto yo creo que en este seminario no se va a ver, pero sí en el curso de álgebra conmutativa del próximo trimestre, ya para hacer la promoción, podemos calcular siglas. Esta Vale. Bien, entonces, para hablar de bases de Grobner, lo primero que hacemos, o con lo que hay que comenzar, son con órdenes monomiales. Esto ya la revisamos en una sesión anterior, cuando utilizábamos órdenes monomiales para demostrar lema de Dixon, ¿no? Entonces voy solamente como a recordar un poco de estas nociones, sobre todo para fijar la notación. Clásicamente, esta es la notación usual para un monomio, simplemente es un producto de variables con algunos exponentes, ¿vale? Y denotábamos el conjunto de monomios con una M bonita, conjunto de monomios de un anillo de polinomios, ¿no? De o n de x1, xn, ¿vale? Entonces, aquí en este conjunto era donde fijábamos un orden, ordenamos los monomios. Y este orden, pues en general, es un orden que satisface algunas propiedades. Bueno, la definición, ¿no?, que vimos de orden monomial. Bien, con esta definición de orden monomial, pues dado cualquier polinomio f, más voy a escribir 1, x alfa 1 más a0, ¿no? Esta es como la forma general de un polinomio. Y si ya pude determinar o ya definí un orden entre los monomios, pues yo puedo decir, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál es el LM de f? Que decía cuál es el monomio más grande de esa expresión, ¿vale? Si suponemos que los estamos escribiendo en orden, en este caso, el monomio más grande, de hecho se llama el monomio líder, de f, es el primero, ¿no? Digamos que así lo escribimos. Y si no, bueno, lo escribes así. Bien. Estuvimos esperando, no avancé en nada, solo dije que íbamos a hablar de bases de Grobner y perdón porque se nos fue la luz. Y entonces la primera parte para bases de Grobner es órdenes monomiales. Eso lo revisamos en una sesión pasada, pueden checar el video de la sesión 2. Entonces, cosas importantes que vamos a considerar aquí es estos. ¿Es en n variables el polinomio f? Sí, aquí estoy utilizando como estos monomios. Ok, sí. ¿Vale? Sí. Y sí, como que los señores especiales en esta charla van a ser estos.
los monomios iniciales. Monomios iniciales, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, pues fíjate, así, sin más, definición de base de Gromit. Igual de mucha introducción. Definiciones. Los incisos. Primeramente, si tomas un subconjunto de polinomios, sea ese un subconjunto de polinomios, entonces podemos definimos, déjenme cambiar de GIS, definimos un ideal, voy a denotar como L de S, este va a ser un ideal, ¿vale? Entonces para definir ideales hay que decir quién lo genera. Estoy definiendo un ideal para este subconjunto de polinomios. Y entonces, ¿quién va a ser? Pues va a ser el generado por todos los monomios líder de los polinomios que viven en ese conjunto. Te vas a definir ese ideal. Y ese ideal se llama el ideal líder de ese. Vale. Entonces, cosas que podemos observar de este ideal. Está generado solo por estos bichos. O sea, por monomios. Es un ideal monomial. ¿Sí? Puramente monomial. ¿Vale? Generado por monomios. ¿Para qué lo quiero? Bueno. En mi segunda parte de la demostración, de la definición, perdón, no había ni anuncio ni cultura, es la siguiente. Si tienes un ideal cualquiera de la anillo de polinomios con n variables, ¿vale? Un subconjunto G del ideal, ¿vale? Tienes un ideal ahí enorme, con un montón de elementos. Si tú tienes un subconjunto de ese ideal, se llama base de Grobner. Es una base de Grobner, ojo aquí, con respecto a un orden monomial fijo, a un orden monomial. Digamos que este es mi orden, cualquiera que sea, lexicográfico, graduado, inverso, etcétera. Si alguien desea consultar el tema de órdenes monomiales que no hayan estado en sesiones anteriores, ¿dónde pueden consultarlo? Tenemos el video de la sesión 2, ¿no? Sí. Okay. Entonces, en el video de la sesión 2 que está en nuestra página de YouTube, que se llama Tardes de Café y Álgebra, pueden ver el tema de órdenes monomiales. ¿Vale? ¿Fue la primera sesión? Fue la primera sesión. Ah, fue la primera sesión y ya no está. Bueno, ahorita les paso referencia. Gracias. Ok. Ese conjunto G del ideal se llama base de Grobner de I si cuando calculas el ideal líder de I coincide con el ideal
líder de G. Esa es una base de Grobner. ¿Dudas? ¿Comentarios? Un ejemplo. Un ejemplo, bueno, la mecha, ¿no? Hay muchas equivalencias, como 6, ¿no? 5. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, voy a mencionar una. ¿Cómo podemos interpretar esto? O sea, fíjate que aquí viven los líderes de todos los elementos del ideal, no solo de los generadores, todos los elementos del ideal. Y acá estoy considerando los líderes de todos los polinomios de este G. En principio, este puede ser más chiquito. Este G. Debería. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta igualdad? ¿Qué nos está diciendo esta igualdad? Pues, por ejemplo, lo siguiente. Lo siguiente. Esta condición es equivalente a decir que esto a decir que para cada f en i distinto de 0, igual puede estar el polinomio 0, existe un G en G tal que el monomio líder de G divide a el monomio líder de F. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, pues recuerda que estos están generados por los monomios líderes de cada, respectivamente, de I y de G. Entonces, si estos son iguales, a ver, tengo una contención que es trivial. ¿Cuál? Derecha, izquierda. Mi derecho a la correcta. ¿Vale? Una contención que es trivial. Pues todos estos están aquí, ¿cierto? Entonces esta es trivial. Siempre la tengo, independientemente si es o no base de Grobner. Siempre la tengo. Claro, cuando el subconjunto lo estás tomando dentro de ahí. Bueno, entonces, lo que a mí me interesaría es determinar siempre la otra contención. Entonces, esta contención a que es equivalente justo es a decir que para cada elemento que vive aquí, en I, para cada elemento que vive en I, existe uno que vive en G, tal que su monomio líder divide al monomio líder de F. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que esto está metido ya. Entonces, otros libros traen esto como definición de base de Grobner. Y otros. Desde el punto de vista pedagógico, es como mejor introducirlo como tú lo dices primero y después pensar en el otro, porque el otro tiene como más elementos que no es más difícil de recordar. Sí, justo, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta iniciar así, ¿no? Definiendo quién es el ideal líder de un conjunto. Y luego haciendo esta comparación. Sí, creo, ¿no? Y luego cada autor tiene su propia preferencia de cómo iniciar. Entonces, vale. ¿Dudas, comentarios? Los que ven, ¿todo bien aquí? Perfecto. Pues esos son las bases. Y no las definen y todo, pero pues hay que aprender a calcularlas. Hay que aprender a calcularlas. Ejemplo.
Ejemplo, primera vez. Después de una definición, siempre viene un ejemplo. Si considero el anillo de polinomios como un ideal en sí mismo, ¿quién sería una base de Gromner para todo el anillo de polinomios? ¿Quién es base de Gromner? Las variables. X, ¿Quién se les ocurre que es una base de Gromner para eso? A ver, la definición me dice que debe ser un subconjunto de esas cosas. ¿Vale? Pueden ser polinomios en general, las variables, e incluso constantes, ¿no? Porque ahí viven. ¿Vale? ¿Qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que cuando tomas el ideal líder, en este caso estoy pensando en el ideal líder de todos los polinomios en el anillo de polinomios. ¿Vale? Esto debe de coincidir con el inicial de algún conjunto. ¿Sí? O que para todo polinomio, ya lo voy a ver, ¿no? Para todo polinomio de aquí, existe un polinomio acá, tal que su monomio inicial divide a estos iniciales de acá. Voy a escribirlo. ¿El 1? ¿Se ve claro que el 1 es base de Gromner de todo el anillo de polinomios? El polinomio 1, ¿vale? O el elemento 1 de acá. ¿Se ve claro? Para todo polinomio de acá. El 1 divide al líder de todos los polinomios de acá. Sí. Siempre. ¿Con esta? No, con la definición del ideal líder. Te puedes, o sea, ojo que aquí están todos, ¿no? Ajá. Entonces, este va a estar generado, lo voy a escribir solo con notaciones, por los monomios líderes de F, tal que es F, está aquí, en el anillo polinomio, ¿no? Son todos. Bien. Este es un monomio. Este es un monomio. Ahora, acá, ¿quién es el ideal líder del polinomio 1? El mismo. ¿Sí? Es el ideal generado por 1. Emma Turbiates en Zoom pregunta ¿qué orden está considerando? Ah, claro, es importante. Pensemos en el lexicográfico. ¿No me escuchan? Sí, ¿no? Ok. De hecho, muchos programas cuando uno trabaja y no les dice el orden, ellos asumen de que es el psicógrafo. Estándar. Sí, es como lo consideran el orden estándar. Sí. Ajá. Entonces, puedes pensar en sí. ¿Cómo era esa frase? Para todos los elementos de aquí, polinomios, existe un polinomio acá, el único que está es el 1. ¿Vale? Tal que el monomio líder del 1, que es el 1, divide a los monomios líder de cualquier, se divide a cualquier monomio. ¿Cierto? Tenemos otra pregunta en Zoom. Luis Plata pregunta,
¿solo se pueden considerar las bases de Grobner para cada un campo o se puede definir una para un anillo en general? Hay teoría de bases de Grobner sobre otras estructuras. Aquí de momento estamos con el anillo de Apolinarios. Vale. Pero sí, es una teoría bien grande. Ok, otro ejemplito. Otro ejemplito. Vamos a considerar el conjunto S a x1, x1 más 1, x1, x1 más 1. Y luego, para el mismo anillo de polinomios, ¿vale? Pensando que nuestro ideal es el anillo de polinomios, tomas un subconjunto. La pregunta es si este subconjunto, lo va a tener como el orden lexicográfico, es base de Grobner. ¿La base de Grobner? Bueno, pues primero, ¿quién es el líder de ese conjunto? El ideal líder de ese conjunto. Los generados por los monomios líderes, o sea, el generado de este punto. El generado de los monomios líder de todos los elementos de ese conjunto es de x1, ¿no? El monomio líder de x1 es x1. El monomio líder de x1 más 1 con el orden lex es x1. Bueno, ahí está. El ideal líder de este conjunto S es el generado por x1. Ahora, te preguntas, para todos los polinomios aquí, existe un polinomio aquí, tal que el monomio líder de este divida a todos, no, divida al monomio líder de ese polinomio. No, por ejemplo, si se toma al 1, el 1 no es múltiplo de x1. Por ejemplo, ¿no? Existe este polinomio que vive aquí. ¿Vale? Y x1 no divide a 1. Conclusión, ese no es base. Pero, ¿ves? De x1. ¿Okay? Pues fíjate que sí estamos pensando de cierto modo un poco algorítmico esto, ¿no? Hay que preguntarse. Para todo elemento de acá, existe otro de acá, tal que satisface, y solamente una operación de divisibilidad es la que hay que checar. ¿Vale? Bien. Entonces, esas son las bases de Grobner. Y bueno, así como está la definición, así como estamos viendo los ejemplos, parecería que las bases de Grobner son un objeto bonito, que son objetos que tienen elementos bonitos, conjuntos finitos, o sea, sí son conjuntos finitos, pero digamos, con un número chiquito de elementos. Pues la realidad es que no. Cuando uno está calculando bases de Grobner, esto se vuelve una cosa espantosa. Pero aún así no dejan de ser súper bonitas, ¿vale? Entonces, son conjuntos
tienes un ideal arbitrario y calcular una base de Grobner te puede generar una cosa es compleja. Por eso necesitamos algoritmos, herramientas computacionales, software para hacerlo. ¿Sí? Macaulay. Entonces, bueno, ahora queremos empezar a definir o a conocer cómo se calculan esas bases de Grobner. Vale, yo creo que nada más me va a dar tiempo de una definición y ya. Es una definición larga. Definición. Sea S un conjunto de polinomios de 1 hasta GR polinomios en n variables. Un conjunto finito de polinomios en n variables. Y luego, f, un polinomio, inciso A. Vamos a decimos que f es una forma normal. Y ahorita me dicen a qué se parece esto. Forma normal con respecto a ese conjunto F si ningún P monomio de F es uno de los monomios de ese polinomio, es divisible por el monomio líder, es divisible por el monomio líder de algún GI de este conjunto. Para algún GI en ese conjunto. ¿Vale? Entonces, tienes un subconjunto de polinomios fijo, ¿vale? Y un polinomio arbitrario, y quieres determinar si es o no forma normal respecto a ese conjunto. ¿Qué tienes que checar? Pues que ninguno de sus monomios, ¿vale?, sea divisible por el monomio líder de estos polinomios del conjunto S. Si lo tienes, dices que es una forma normal. Estos elementos van a resultar importantes porque son los que nos van a permitir calcular las bases de Grobner. ¿Vale? Dudas de la definición. Un poco rara. ¿Todo bien? ¿Nos puedes dar un ejemplo? De una forma normal. O tengo que ser que no sé. Déjame terminar la definición, ¿no? Que tiene varios incisos. Ok. A cambiar.
Es como una definición equivalente, pues también para forma normal. Ve, un polinomio ahora lo voy a anotar en la estrella. En el anillo de polinomios de n variables es una forma normal con respecto a un conjunto de polinomios S, ese siempre se tiene, si se satisfacen las siguientes condiciones. Va a quedar más clara de esta definición que de la anterior. A ver, 1. Pues no sé. Existen, perdón, antes. El F estrella satisface el inciso A. Vale. 2. Existen otros polinomios, H1 hasta H, ¿cuántos puse ahí? R. Polinomios, tal que F estrella. Aquí me falta una cosita. Un polinomio F estrella es una forma normal del polinomio F. Perdón. F estrella menos F lo puedes escribir como una suma o lo puedes pensar como una combinación lineal de los GIs con coeficientes esos H's. Vale. Todos son polinomios. O sea, la resta cae en el cociente generado, ¿verdad? Que Justo. congruentes módulo de ideal generado. Son congruentes módulo del ideal general por eso. Yo digo, ese WRT with respect to, me imagino. ¿Ese qué, perdón? La abreviación de con respecto a. Ah, sí, with respect to. Okay. Pero entonces si pones el A, quita el T. ¿El qué? Con respecto al T y respecto a T. Pues, para no escribir todo, ¿no? Bueno, eso. Y el monomio líder de H y G es menor o igual al monomio líder de X. Los puedo comparar, ¿no? Yo tengo un orden monomial. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Pues justo lo que mencionaba Elías. Pues en particular. Yo digo, pero el inciso A decía una forma normal con respecto a S simplemente, y ahora dice una forma normal de F con respecto a S. No, más bien, el inciso A era, tienes un conjunto y un polinomio. ¿Cuándo ese polinomio se llama forma normal? Con respecto a ese conjunto. Con respecto a ese conjunto. Pues cuando ninguno de los monomios del polinomio es divisible por los monomios del líder del conjunto. Ahora, otro polinomio, F estrella, va a ser forma normal de un polinomio F si primero es forma normal con respecto al conjunto. Okay. O sea, satisface A. Y segundo, si tú lo puedes escribir como una, si esta diferencia, perdón, la puedes escribir como una combinación lineal de
los elementos de S. Básicamente lo que dice. Con coeficientes en el anillo de polinomios. Es que por un momento me confundí, pensé que en el inciso B estaba dando otra equivalencia, pero parece ahora como que es otra definición, ¿no? Sí, Es otra definición. perdón, creo que sí dije que era una equivalencia. Por eso me confundí, porque No, esta definición. Ok, es otra, sí. vale. En particular, ¿qué significa esto? En particular, F estrella menos F están en el ideal generado por 1 F. ¿Cierto? ¿Están ahí? O puedo decir que son iguales, módulo es ideal. ¿Cierto? Pero la segunda línea es en el campo cociente, ¿no? Sí. Sí. Ay, me perdí en la página. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Uy, ya son las 4. Qué cosa. Pues aquí le voy a dejar. ¿Qué hago? ¿No? Ya no hubo ejemplo después de la definición. Vale, entonces que no se les olvide esto. Porque con estas vamos a construir las bases de Gromner. Con las formas normales. El algoritmo De Buchberger. Si alguien quiere repasar órdenes monoviales y lo que habías mencionado que se requiere, ¿dónde lo puede checar? Ajá. El libro que seguí para las primeras sesiones se llama A Singular Introduction Commutative Algebra. Aquí también viene un capítulo dedicado a bases de Gromner. Pero les estoy dando la versión que yo aprendí en la maestría. Y el libro se llama Course of Commutative Algebra. ¿Y los autores? El primero no lo recuerdo y el segundo es siempre. Ok, ¿Vale? muchas gracias. Y aquí, por supuesto, también viene todo lo que hemos estado hablando, pero como que tiene un toque más de geometría algebraica, porque empieza con variedades. Y también tiene el capítulo, pues, de órdenes monoviales. Muchas gracias. De nada. El primero. Luis Plata en Zoom comparte también Grobner en Commutative Algebra, Viviana en Jürgen Herzog. Ah, Es sí. otro libro. En Herzog también. Es que solo bases de Gromner. Gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. No, el chiquito. El chiquito ahí, ¿está bien? Sí, no, al revés, ¿no? Ah, bueno, sí se oye bien. Sí, en Zoom todo lo escuchan bien, ¿verdad? Sí. Comenten. Sí, dicen que se escucha bien.